Muy bien, escucha esto. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar. Más de 1600. Y un día en Venus, medido por el tiempo que se tarda en girar una vez sobre su eje, dura más tiempo que el que se tarda en completar una órbita completa del Sol. ¡Wow! Y recién es lunes. Un efecto invernadero extremo calienta la superficie del planeta hasta 465 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Los vientos alcanzan la velocidad de 725 km por hora en la capa de nubes media. Eso es más rápido que los tornados más veloces de nuestro planeta. La presión sobre la superficie de Venus es 90 veces mayor que la del nivel del mar en la Tierra. ¡Qué gran lugar para unas vacaciones, ¿ah? Y desde hace poco, este increíble lugar se ha vuelto aún más intrigante. En la atmósfera tóxica de Venus hay algo que podría indicar la existencia de vida. Desafortunadamente, los científicos no han tenido la oportunidad de recolectar muestras de microbios o tomar fotografías de vida extraterrestre, pero han descubierto una sustancia química llamada fosfano, y es todo un acontecimiento. Si no es un proceso desconocido el que produce este gas, entonces debe haber una especie de vida microbiana involucrada en el proceso. El fosfano está formado por 3 átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida normal que necesite oxígeno, incluidos nosotros, los humanos. En nuestro planeta el fosfano se puede encontrar en lugares con poco o nada de oxígeno, por ejemplo, marismas y pantanos. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También se puede producir industrialmente. Lo más extraño es que se supone que el fosfano no debe estar en la atmósfera de Venus en absoluto. Este gas necesita presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero, ¿en Venus? Totalmente inesperado. No hay forma de que el fosfano se pueda producir de forma natural en este planeta. Se pueden crear pequeñas cantidades durante las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, los minerales volados a la superficie o los meteoritos que ingresan a la atmósfera de Venus. Pero no es suficiente para explicar lo que han observado los astrónomos. Solo produciría una 10.000ª parte del fosfano que vieron los telescopios. Pero comencemos desde el principio. En 2017, un grupo de científicos dirigido por Jane Greaves de la Universidad de Cardiff comenzó a utilizar el radiotelescopio James Clerk Maxwell en Hawái. Vaya trabalenguas. La idea principal era buscar gas fosfano. Sería un signo de vida en Venus. Cuando los datos regresaron y los investigadores los analizaron, quedaron en shock. La señal de fosfano era poderosa. El equipo verificó los resultados varias veces. Querían asegurarse de que ninguna otra sustancia imitara la presencia del gas fosfano. Entonces, ¿significa que hay vida en Venus? No necesariamente. Si este gas es creado por algunos organismos misteriosos, es una gran pregunta cómo sobreviven en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en los ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están hechas casi en su totalidad de ácido. Y aunque tienen una temperatura bastante agradable de 30 grados Celsius, estas nubes contienen más del 90% de ácido sulfúrico. El ADN, los aminoácidos, las proteínas, componentes de la vida en la Tierra, se disolverían allí en un abrir y cerrar de ojos. La superficie del planeta está demasiado caliente como para que cualquier tipo de moléculas complejas formen vida. La atmósfera de Venus también es 50 veces más seca que el lugar más seco de nuestro planeta natal. Existe la teoría de que los microbios podrían esconderse en las escasas gotas de agua que flotan en la atmósfera, pero aún no se ha comprobado. En este momento el equipo de investigación está esperando más datos del telescopio. Van a buscar otros gases asociados con la vida. Pero incluso si encuentran más evidencia, las formas de vida en Venus estarán formadas por bloques de construcción absolutamente diferentes a los de la Tierra. O podrían estar protegidos por un caparazón resistente al ácido sulfúrico. Puede estar hecho de sustancias como azufre, cera, grafito o alguna otra cosa que ni siquiera podemos imaginar. Por supuesto que algunos expertos cuestionan la idea de vida en Venus. Creen que el gas podría producirse durante algunos procesos geológicos o atmosféricos que ocurren en el planeta. Pero los partidarios de ambas teorías coinciden en una cosa: el descubrimiento es extraordinario. Curiosamente, los astrónomos siempre han tratado de encontrar señales de vida en las lunas heladas de los planetas gigantes o incluso más cerca, en Marte, pero nunca han considerado seriamente a Venus. Si observaciones adicionales de telescopios y futuras misiones espaciales confirman que el fosfano es producido por organismos vivos, podemos encontrarnos con un montón de emocionantes sorpresas. Entonces la gente sabría de un planeta con una biosfera alienígena muy ajena a nosotros.
y este planeta estaría justo al lado de la Tierra. Ahora, hablando de visitar Venus, sin embargo, ¿sería posible que la gente aterrizara en este planeta? Después de todo, los robots ya están trabajando alrededor de la superficie del planeta rojo. En el lado positivo, Venus está más cerca de la Tierra que Marte, pero también tiene condiciones mucho más duras. El planeta es más caliente que Mercurio, a pesar de que Venus está casi al doble de la distancia del Sol. Las temperaturas son más altas que el punto de fusión de muchos metales, y algunos de ellos, como el plomo o el bismuto, pueden caer como nieve en los picos más altos de las montañas. Si pones un pie en el planeta, no encontrarás más que roca estéril. Las llanuras basálticas gigantes están plagadas de volcanes y montañas. En algunos lugares la superficie se derrite debido al calor que hay debajo. Después de que suelta algo, la roca se solidifica nuevamente. Si alguna vez las personas van a este planeta, lo más probable es que construyan una ciudad flotante en las nubes de la atmósfera de Venus. Aproximadamente a 50 kilómetros sobre la superficie, las condiciones como la presión y la gravedad son similares a las de la Tierra. La temperatura también es bastante manejable, cerca de 75 grados Celsius. Piensa en Death Valley, California, en un día realmente caluroso. La presión atmosférica es la mitad de la que tenemos al nivel del mar en nuestro planeta. Si salieras, estarías bien sin tu traje de presión. La presión que sentirías sería la misma que en la cima del monte Kilimanjaro. Además, esta colonia estaría mejor protegida de la radiación solar que una en Marte. Si la atmósfera fuera el destino final de la misión, aterrizar una nave espacial, o mejor dicho, hacerla flotar en el aire, sería muy diferente. La idea es utilizar una aeronave en la atmósfera superior durante largos periodos de tiempo. La aeronave, envuelta en un aeroshell, entraría en la atmósfera del planeta a una velocidad de 7.315 metros por segundo. En los siguientes 7 minutos, su velocidad bajaría a 457 metros por segundo, y después de eso, se abriría un enorme paracaídas. Ralentizaría aún más la nave espacial. Y luego, las cosas se pondrían un poco agitadas. El aeroshell, que ya no es necesario, desaparecería. Entonces la aeronave se inflaría, mientras se precipita a través de la atmósfera hacia la superficie del planeta. Su velocidad sería de al menos 100 metros por segundo. Sería más y más grande, y su resistencia y sustentación aumentarían. Pronto, el paracaídas ya no sería necesario. La tripulación se desharía de él y la aeronave se llenaría de aire por completo. Si todo saliera según lo planeado, se detendría a 48 kilómetros sobre la superficie de Venus. Después de eso, la aeronave viajaría alrededor del planeta. Sería movida por el viento que puede alcanzar una velocidad de 335 kilómetros por hora en la parte superior de la capa de nubes. Sin embargo, si decidieran acercarse a la superficie, tendrían que tener mucho cuidado. El viento en la capa intermedia puede ser 2 veces más rápido. La aeronave podría llenarse con una mezcla respirable de gases de nitrógeno y oxígeno. Tal combinación sería menos densa que la atmósfera de Venus. Además, proporcionaría la flotabilidad necesaria, ya sabes, para quedarse allá arriba. Venus es famoso por sus nubes súper densas. Estas nubes hacen que el planeta brille lo suficiente como para ser visto desde la Tierra. Venus refleja más del 75% de la luz que proviene del Sol. Esta capa de nubes reflectantes existe gracias a una neblina de gotas de ácido sulfúrico en la atmósfera, y se reúnen exactamente a la altura donde flotaría la aeronave. Por suerte, la gente ya tiene un método para superar el problema de la acidez. Algunos materiales, por ejemplo, el teflón y algunos otros tipos de plástico, tienen una increíble resistencia a los ácidos. Podrían proteger el exterior de la aeronave. Entonces digamos que necesitas trabajar en una plataforma afuera. Podrías hacerlo vistiendo solo un traje de protección química y llevando el suministro de aire necesario. Suena divertido, ¿eh? Sí, yo tampoco quiero ir. En nuestro sistema solar, la mayoría de los planetas giran sobre sí mismos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero Venus no. Este planeta rebelde decidió ir a favor de las agujas y los científicos aún intentan averiguar por qué. Por cierto, ¿por qué rotan sobre sí mismos los planetas? ¿Qué determina su velocidad de rotación? ¿Gira el Sol? Abróchate el cinturón porque intentaremos responder estas preguntas. Venus es el segundo planeta del sistema solar y también el más caliente. ¿Sabías que Venus es considerado el gemelo de la Tierra? Es que su tamaño y su composición son similares a los de nuestro planeta. Pero ahí acaban los parecidos porque Venus es un lugar bastante loco, por no decir otra cosa. Por ejemplo, el clima. En Venus siempre hace calor y está nublado.
Y cuando digo calor lo digo en serio. Más de 430 grados centígrados. ¿Y esas nubes? No están hechas de agua como las nuestras, sino de ácido sulfúrico. Así que sí, es mejor que lleves un buen equipo de protección a Venus. Si miras las fotos tomadas desde su superficie, podrás ver unas nubes amarillas tóxicas y paisajes agrietados y desolados. La nave espacial que captó estas imágenes se destruyó casi inmediatamente después de enviar las fotos. Pobrecita. Pero la superficie de Venus no es solo una tierra sólida, oscura y plana. De hecho, Venus tiene montañas más altas que el Everest, pero no están formadas por rocas como las de la Tierra, sino por un tipo de material volcánico que es más denso que la roca. Venus es un lugar bastante espeluznante que encierra muchos misterios. Uno de ellos ha desconcertado a los científicos durante años. Se trata de la dirección de su rotación. La mayoría de los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, pero Venus no es como los demás. Gira en el sentido de las agujas. Y eso no es todo. Además, su movimiento alrededor del Sol es más rápido de lo que gira sobre sí mismo. En otras palabras, allí un año pasa más rápido que un día. Es casi como si Venus estuviera decidido a ser un planeta estrafalario. ¿Pero por qué? Veamos algunas teorías. La más conocida afirma que Venus en realidad giraba contrario a las agujas del reloj, como los otros planetas. Pero luego sucedió algo que lo hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué podría ser ese algo?, te preguntarás. ¿Un objeto del tamaño de un planeta? Sí, los astrónomos creen que algo enorme alguna vez chocó con Venus, lo que provocó el cambio de dirección. Puedes imaginar esta situación como un tiro de billar cósmico. La bola blanca es el enorme objeto misterioso y Venus la bola objetivo. Pero en realidad no podemos decir que Venus esté girando en la dirección incorrecta. No existe tal cosa como una dirección de giro incorrecta en el universo. Cuando un planeta gira en dirección opuesta a su órbita alrededor del Sol, se llama rotación retrógrada. Venus, por ejemplo, tiene una rotación retrógrada, lo que significa que allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Así que ahora, cuando el horóscopo diga que Mercurio está retrógrado, sabrás lo que significa. Pero Venus no es el único alocado en nuestro sistema solar. Hay otros planetas que también rotan de manera extravagante. Por ejemplo, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor de una línea imaginaria llamada eje, que suele ser recta hacia arriba y hacia abajo en relación con la órbita. Sin embargo, Urano tiene un eje inclinado, lo que significa que su eje de rotación es casi paralelo a su órbita. En otras palabras, los polos de Urano están casi en el mismo plano que la órbita. ¿Qué sucede entonces? A medida que Urano se mueve alrededor del Sol, la cantidad de luz que reciben las diferentes partes del planeta es muy variable, lo que provoca diferencias estacionales extremas. Por ejemplo, en un polo, la luz solar puede dar de manera continua, mientras que el otro está en completa oscuridad durante mucho tiempo. Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que rota de esta manera. Los científicos creen que en tiempos remotos sufrió un accidente cósmico similar al de Venus. Érase una vez un gran impacto que sacó Urano de su eje de rotación original y que lo inclinó en un ángulo de 98 grados. Deberíamos estar agradecidos por tener a Júpiter. Su potentísima gravedad atrae a todos los asteroides y nos protege de las colisiones. Algo similar ocurre cuando un planeta tiene un bloqueo o acoplamiento de marea. Imagina tener una cita con un planeta, pero en lugar de ser encantador y misterioso como esperabas, se te queda mirando con la misma cara toda la noche. Eso es lo que te ocurriría si pasaras el rato con un planeta bloqueado por mareas. Giran alrededor de su eje a la misma velocidad a la que orbitan alrededor de su estrella, lo que significa que el mismo lado del planeta siempre mira hacia la estrella mientras que el otro lado está en oscuridad permanente. Estar bloqueado por mareas puede tener algunos efectos extraños en el clima. El lado que mira hacia la estrella puede calentarse mucho, mientras que el lado oscuro suele estar increíblemente frío. La atmósfera también puede ser bastante inestable, con potentes vientos que soplan del lado caliente al lado frío,
Y esto no sucede solo en los planetas. Nuestra luna también funciona de esta manera. ¿Sabías que siempre vemos un solo lado de la luna? Eso se debe a que está bloqueada por mareas a la Tierra. También podemos ver el caso del planeta enano Plutón, que tiene una relación bastante peculiar con su luna más grande, Caronte. Ambos están bloqueados por mareas, lo que significa que siempre se enfrentan con el mismo lado. Como resultado, Plutón y Caronte parecen estar danzando alrededor de un centro de gravedad común. Pero las rarezas de nuestro sistema solar no terminan ahí. También hay planetas con rotaciones extremadamente rápidas. Si bien la mayoría rota a un ritmo bastante tranquilo, algunos tienen niveles ultraveloces. Júpiter, por ejemplo, gira sobre sí mismo cada 9 horas y 56 minutos, lo que significa que tiene un día que dura menos de 10 horas. Esta velocidad es tan rápida como para hacer que el planeta sobresalga en su ecuador y que se formen fuertísimas líneas de vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 650 kilómetros por hora. Y si todo esto aún no te impresiona ni te asusta, entonces, ¿qué hay de las rotaciones caóticas? Sí, algunos astros tienen una rotación tan irregular e impredecible que se conoce como rotación caótica y ocurre a causa de la influencia gravitacional de las lunas cercanas o de otros planetas. Ese es el caso de algunas lunas o de otros objetos pequeños. Por ejemplo, algunas lunas de Plutón, Saturno y Neptuno tienen rotación caótica. Por cierto, el Sol también gira al igual que los planetas. Sin embargo, su rotación no es uniforme. El ecuador gira más rápido que los polos. Bastante raro, ¿no? Este fenómeno crea un campo magnético que es el responsable de las manchas solares y de las erupciones solares. Pero todo esto plantea un tema interesante. Antes que nada, ¿por qué giran los planetas? Quizá te parezca una pregunta algo elemental, pero ¿puedes responderla? La respuesta es más complicada de lo que tal vez te imaginabas. Todo comenzó hace unos 4.500 millones de años, cuando se formó nuestro sistema solar como una gran nube de gas y polvo. A medida que la nube se contraía debido a su propia gravedad, giraba más y más rápido, como un trompo, al punto de que la nube se fue aplanando como si fuera un disco. La nube continuaba contrayéndose mientras el centro se volvía más denso y caliente, y así fue como se terminó formando el Sol. Mientras tanto, el material del resto del disco comenzó a agruparse en planetas. Pero debido a que el disco ya estaba girando, este movimiento giratorio fue heredado por los planetas. En otras palabras, los planetas giran por inercia. Heredaron el movimiento giratorio de la nube de gas y polvo de la que provienen. Esto se conoce como la conservación del momento angular. El mismo principio es el que hace La Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la troposfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches.
Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente, y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada, que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros.
Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar, con una gravedad similar a la terrestre, y construir los refugios adecuados. Eventualmente Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos. Como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. ¿Qué pasaría si nuestro planeta se convirtiera en dos planetas separados, uno compuesto enteramente de roca y el otro de agua? ¿Podríamos sobrevivir en alguno de ellos? ¿Y cómo? Bueno, tienes suerte, porque hoy voy a responder esta pregunta ahora mismo. Entonces, imaginemos que nuestra Tierra se ha convertido en dos planetas separados que comparten una órbita. Llamemos a estos hipotéticos planetas roca y agua. Lo sé, muy original. En fin, empecemos por la roca porque es mucho más fácil de imaginar. Todo lo que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿qué pasaría si todos los océanos de la Tierra se secaran repentinamente? Sabemos que el agua es vida, cubre el 70% de la superficie de nuestro planeta. Hay tanta agua que, aunque todos los océanos y mares desaparecieran, aún quedaría parte de ella en ríos subterráneos, arroyos, etc. Pero lamentablemente no sería suficiente para que sobreviviéramos. Todas las criaturas marinas desaparecerían. Después de un tiempo, todos los demás animales, plantas y, por supuesto, las personas tendrían el mismo destino. Los bosques completamente secos estallarían en llamas tarde o temprano y arderían hasta que no quede más que cenizas. Pero bueno, no es tan malo. La vida todavía podría existir, en alguna forma. Hay algunas bacterias que ponen celosas a las cucarachas. Son capaces de sobrevivir absolutamente en cualquier condición. Por ejemplo, algunos extremófilos están adaptados a vivir sin agua. Estos pequeños pueden sobrevivir en un ambiente increíblemente cálido o ácido, sin agua o incluso sin luz solar. Sin ellos, la roca se convierte en un planeta vacío y sin vida. Aunque, quién sabe, tal vez algún día los extremófilos puedan evolucionar hacia algunas formas geniales capaces de sobrevivir en cualquier lugar. Pero por ahora, la roca es solo una roca flotante, básicamente. Espera, ¿te imaginaste un desierto caluroso o estepas al rojo vivo? ¡Sorpresa, sorpresa! Este planeta es en realidad extremadamente frío. Verás, sin agua no habría atmósfera. La atmósfera consiste en una concentración de varios gases, incluidos el hidrógeno y el oxígeno. Un poco de H y O. ¿Sabes a dónde va eso, verdad? Sin agua, sin atmósfera. Y dado que es la atmósfera la que acumula todo el calor que necesitamos, el planeta estaría muy frío sin ella. El contraste entre los lugares fríos y los menos fríos también se volvería muy marcado. Verás, el agua es básicamente un estabilizador del clima. Los océanos absorben casi todo el calor de nuestro sol, lo distribuyen uniformemente sobre la Tierra para asegurarse de que no se enfríe ni se caliente demasiado. Entonces, así la roca se convertiría gradualmente en un desierto frío. La temperatura promedio en este planeta sería de alrededor de menos 73 grados Celsius. En ambos polos sería extremadamente baja, alrededor de menos 184 grados Celsius, e incluso en los lugares más cálidos no superaría los menos 6 grados Celsius. Estos sitios cálidos son ahora los antiguos océanos, porque sus profundidades secas están ubicadas mucho más cerca del núcleo caliente del planeta. Momento. Espero que tampoco te imagines este planeta cubierto de nieve. No tenemos nada de agua, ¿recuerdas? Es solo una roca muy fría. En este punto solo somos una versión más grande y morena de la Luna. La Luna es básicamente una parte de la Tierra sin agua, después de todo.
Oye, pero ¿qué pasa con los volcanes? Son nuestra última esperanza para mantenernos calientes, ¿no es así? Desafortunadamente, la actividad volcánica disminuiría debido a la falta de agua. Verás, las erupciones de muchos volcanes ocurren debido a las colisiones de dos placas tectónicas, la oceánica y la continental. El agua se filtra por debajo de la placa continental y participa en la formación de este tipo de volcanes. Entonces, sin agua, habría poca actividad volcánica. La Roca ahora es solo un planeta lleno de montañas increíblemente altas, y cada vez que las placas tectónicas chocan, se forman más montañas y fosas, incluso algunas muy grandes, como la famosa fosa de las Marianas. Diría, ten cuidado de no caerte, pero no hay nadie que se caiga ahí. Así que... Además, el clima ya no sería el mismo. Sin agua, no habría más nieve, hielo o lluvia, ni tampoco nubes. Sin embargo, el viento probablemente sería bastante fuerte. Ese es el destino del planeta Roca, no muy brillante, así que vamos a ver cómo le va al planeta Agua. Hace muchos miles de millones de años, nuestra Tierra en realidad era un planeta completamente cubierto de agua. Luego, unos 1000 millones de años atrás, el nivel del mar descendió y apareció la Tierra. Esto ha cambiado la atmósfera de nuestro planeta para siempre. Así nació la vida aquí. Pero, ¿qué pasaría si volviera a su estado original? Bien. Para responder a esa pregunta, primero debemos aprender más sobre los planetas oceánicos. Entonces, ¿cómo se ve uno de esos? Oh, lo siento, casi lo olvido. No tenemos idea. No hemos encontrado ningún planeta de ese tipo porque son increíblemente raros. Quiero decir, ¿sí hay un planeta que podría llamarse planeta oceánico? Sí, ni siquiera voy a tratar de pronunciar eso. Aún así, no se ve de la manera que probablemente imaginas. El agua está en un estado muy extraño y único. Los científicos lo han llamado hielo caliente o agua superlíquida. Y nunca antes habíamos visto algo así. Sin embargo, los planetas oceánicos son muy difíciles de encontrar debido a muchas razones. Estos planetas requieren temperaturas y presiones muy específicas. Pero bien, solo hipotéticamente, ¿cómo sería un planeta así? En primer lugar, por supuesto, no puede estar hecho enteramente de agua. Espero que no hayas pensado que podría haber una gota de agua gigantesca girando alrededor de una estrella. Debería ser un planeta con un núcleo o algún tipo de base. Así que imaginemos que toda el agua de la antigua Tierra se ha mezclado en un océano gigante y salado. Vaya, eso sería un sueño hecho realidad para las criaturas marinas, pero no para el resto de nosotros. Los únicos animales que podrían sobrevivir en esta situación, dejando de lado los peces, son las aves que pueden nadar y alimentarse en el océano. Creo que aunque el nivel del mar aumentara significativamente, al menos un par de islotes aún podrían sobresalir. Tales islas serían los antiguos picos de enormes montañas, como el Monte Everest. Entonces, si estas aves construyen sus nidos ahí, tal vez logren sobrevivir. Pero, ¿qué hay de ti y de mí? Bueno, todavía tendríamos una oportunidad si tuviéramos suficiente tiempo para prepararnos para la gran inundación. Podríamos estar a salvo en submarinos o barcos gigantes, cultivando a bordo y pescando en el océano. Pero sin las islas del Everest, es muy poco probable que duremos mucho. Si algo se rompe y no tenemos dónde atracar, no podemos arreglarlo. Lamentablemente, ya no tenemos agua potable. Solo podríamos obtenerla de la lluvia o filtrando el agua de mar. Pero tendríamos que guardarla en algún lugar, ¿verdad? Y todos estos recipientes de agua ocuparían mucho espacio y serían muy pesados. Pero en general, el planeta Agua no es tan malo como podría parecer. Haría bastante calor. La temperatura promedio aquí sería de unos 10 grados Celsius y la diferencia entre las más bajas y las más altas sería mínima, desde menos 29 grados Celsius en los polos hasta 21 grados Celsius en el Ecuador. Comparado con el planeta Roca, no está nada mal. El planeta Agua también sería un poco más grande que la Tierra en radio, debido al volumen de... sí, el agua. La densidad de este planeta sería, por el contrario, bastante baja. La gravedad también podría volverse un poco más débil. Ahora, en cuanto a ambos planetas, si los pusiéramos en la órbita de la Tierra, después de un tiempo se alejarían el uno del otro y seguirían trayectorias diferentes. Se habrían alineado para no chocar entre sí. En uno de ellos, el año duraría 12 meses y en el otro 10 u 11. Y eso es todo. Un hecho divertido, todo esto podría suceder en el futuro.
En primer lugar, la corteza terrestre está adelgazando gradualmente. Oye, me gusta la corteza delgada. En mi pizza, pero no en mi planeta. Por lo tanto, alguna vez el agua podría inundar toda nuestra Tierra. Por otro lado, en un par de miles de millones de años, cuando el Sol comience a expandirse y a convertirse en una gigante roja, todos los océanos de nuestro planeta se secarán. Está bien, respira hondo y deja de pensar en eso. Ya basta de este cuento de hadas de los hermanos Grimm. Es una pérdida de tiempo preocuparse por cosas tan lejanas cuando hoy no puedo encontrar mi billetera en ningún lado. Creí que la había puesto por aquí. Venus y la Tierra son tan diferentes que una pregunta tonta como ¿qué es más largo, un día o un año? Que no tiene sentido en la Tierra, tiene sentido en Venus. Un día en Venus es de hecho más largo que un año. Si lo ponemos en la perspectiva de la Tierra, un día en Venus equivaldría a 243 días terrestres, mientras que un año solo duraría unos 225 días. Así que es como si tu cumpleaños fuera todos los días. Venus a menudo es apodada la gemela malvada de la Tierra. Sus diferencias son tan marcadas que podrías pensar que provienen de galaxias diferentes por completo. Para darte una idea de cuán distantes están, si la proporción día a año no fuera suficiente, el Sol sale por el oeste en Venus, pero se pone por el este. Hoy en día, una de las pocas similitudes entre estos dos planetas es su tamaño. Pero trata de imaginar un tiempo en que Venus y la Tierra eran como dos gotas de agua, mejores amigas desde el inicio del sistema solar. Venus solía ser el alma de la fiesta. Los científicos de la NASA creen que Venus incluso pudo haber tenido un océano de agua líquida y temperaturas superficiales que podrían haber albergado vida durante 2.000 millones de años. Pero la Venus moderna es otra historia. Tiene temperaturas extremas y una atmósfera densa de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué llevó a esta transformación cósmica? El tamaño, la ubicación y la actitud, ya que la distancia del Sol y el calor interno jugaron un papel enorme en la formación de los destinos de Venus y la Tierra. Por cierto, hubo 3 hermanos capaces de albergar vida: Venus, la Tierra y Marte. Imagina 3 magdalenas en un horno. Una vez que estuvieron completamente cocidas, las sacaron del horno. Una de ellas se puso frente a una ventana abierta en pleno invierno. Otra se colocó cuidadosamente en una mesa y se cubrió con un bonito paño de cocina limpio, y la última se olvidó dentro del horno por accidente. Marte, la Tierra y Venus son como esas magdalenas. Marte se enfrió demasiado y no es acogedor. La Tierra todavía es agradable, cálida y está bien protegida de todo lo desagradable, así como la toalla protegió a esa magdalena afortunada. Y Venus se volvió abrasador y es imposible de consumir. En cuanto al desarrollo, la Tierra tomó el camino lento y constante. Mantiene sus océanos, una atmósfera estable y biodiversidad. Venus, por otro lado, aumentó la temperatura, evaporó sus océanos y se llenó de gases de efecto invernadero. Como resultado, tenemos un planeta donde te derretirás más rápido que un muñeco de nieve en verano. Marte, por el contrario, te convertirá en un helado en cuestión de segundos. Pero es posible que en algún momento haya sido bastante hospitalario. Algunos científicos creen que Marte estuvo cubierto de ríos y lagos y no tenía escasez de agua. Incluso hoy en día, Marte tiene un océano llamado Oceanus Borealis, o más bien los restos de lo que alguna vez fue un océano. Con el tiempo, perdió casi toda su agua. Ahora, las fuentes de agua de Marte incluyen casquetes polares de hielo y minerales en las rocas. Según las estimaciones, solo un 1% de toda esa agua se evaporó, mientras que el 99% aún está atrapado en el planeta rojo. Las capas de hielo polar son bastante fáciles de entender, ya que tenemos lo mismo en la Tierra. Pero, ¿rocas que contienen agua? Simple. Hay al menos 4 tipos de minerales con agua en Marte. Existen arcillas hidratadas compuestas de silicio y oxígeno, y lo interesante es que pueden contener incluso magnesio y hierro, que son sulfatos hidratados basados en azufre. No digas guaj. Ya sé que pensaste en el olor a huevos podridos, pero eso es típico del sulfuro de hidrógeno y no del azufre solo. Estos minerales tienen agua incorporada directamente en sus fórmulas químicas. Además, existe la sílice hidratada, que también tiene agua en su fórmula.
Los científicos han experimentado con el cultivo de plantas en condiciones similares a las de Marte y han encontrado éxito con la alfalfa. La cosecha de alfalfa también ayudó a mejorar el crecimiento de otros cultivos, como nabos y lechuga. Si bien el agua puede estar disponible en el planeta rojo, el aire allí es mayormente dióxido de carbono. Afortunadamente, el experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte, o simplemente MOXIE, puede producir oxígeno, lo cual podría ser crucial para futuras misiones. En cuanto a las fuentes de energía de Marte, la solar, eólica y geotérmica son algunas opciones prometedoras. La energía solar es menos efectiva en Marte debido a la luz solar más débil y a las tormentas de polvo, pero la energía eólica y la geotérmica podrían servir como alternativas confiables. Con estas fuentes en funcionamiento, los humanos podrían alguna vez sostener la vida en el planeta rojo. Pero volvamos a comparar a nuestros planetas hermanos. Mientras que Marte y la Tierra tienen lunas, y Marte incluso tiene 2, Venus no tiene ninguna, al igual que Mercurio. Debido a su proximidad al Sol y a la fuerte atracción gravitacional de la estrella, Mercurio carece de la capacidad para retener una luna propia. La probabilidad de que cualquier luna que orbite Mercurio colisione con el planeta o sea atraída hacia el Sol es alta. Todo eso es claro y comprensible. Pero la ausencia de lunas alrededor de Venus sigue siendo un enigma sin resolver para los científicos. A pesar de las temperaturas abrasadoras de Venus, se piensa que incluso hoy en día podría no ser tan hostil para la vida como pensábamos. Un estudio reciente del MIT encontró 19 aminoácidos que sobrevivieron en una solución similar a la de Venus durante todo un mes. Además, Rocket Lab y el Instituto Tecnológico de Massachusetts se unieron para enviar una nave espacial no tripulada, el Venus Life Finder, en una misión a Venus. Esta nave buscará signos de vida en la atmósfera venusiana utilizando un instrumento especial llamado nefilómetro autofluorescente. Y no me lo inventé. Originalmente prevista para lanzarse en 2023, la misión ha sido pospuesta para diciembre de 2024 con llegada a Venus en mayo de 2025. El objetivo de la misión es descubrir compuestos orgánicos en la atmósfera de Venus, lo que podría indicar la probabilidad de condiciones habitables en la capa de nubes. La nave espacial está diseñada con una etapa de crucero Photon Explorer y una sonda atmosférica compacta equipada con un nefoscopio. La pequeña sonda descenderá a través de la atmósfera venusiana, recolectando datos sobre las partículas de nube y los compuestos orgánicos. En el año 2020, los científicos hicieron un gran anuncio sobre el hallazgo de fosfina en Venus, un compuesto que podría estar relacionado con la vida. Aunque todavía están trabajando para confirmarlo, utilizando información de telescopios o incluso de misiones pasadas, podría haber evidencia oculta en datos antiguos que la NASA recibió de Venus y que podría arrojar más luz sobre el descubrimiento. La posible presencia de fosfina en Venus ha generado emoción y cautela entre los científicos. Para estar seguros, necesitan más datos de telescopios o nuevas misiones espaciales. Si encuentran este gas, podría significar que hay algún tipo de vida produciéndolo en las nubes del planeta. Este descubrimiento sería un gran avance para entender mejor a Venus. Algunos expertos piensan que enviar sondas a Venus para detectar la fosfina sería la forma más efectiva de confirmar su presencia. Una misión de la NASA de los años 80 podría haber detectado este compuesto, pero los científicos de aquella época no se dieron cuenta. Ahora, estos datos están siendo reevaluados para descubrir cualquier evidencia pasada por alto de la presencia del gas. Esto podría también sugerir que el compuesto ha estado en la atmósfera de Venus desde hace mucho tiempo, y surgen preguntas sobre su origen. Pero no todos están convencidos de esta interpretación, lo que provoca un debate entre los científicos sobre la verdadera naturaleza de estos gases detectados. Datos antiguos de otras misiones también pueden tener pistas sobre la fosfina en Venus. Mientras nuevas naves espaciales van a explorar el planeta, es posible que la clave para desentrañar este misterio se encuentre en los registros de misiones de hace décadas. En total, ya ha habido 46 misiones espaciales a Venus, incluyendo algunos sobrevuelos donde la gravedad brindó una mano amiga. La última vez que logramos aterrizar una nave espacial en Venus fue en junio de 1985 como parte de la misión Vega 2. Veamos qué descubrirá Venus Life Finder.
¿Podría ser que el universo entero no sea más que un átomo? Cuando miras un diagrama de un átomo, que es un bloque fundamental para toda la materia, puedes ver que algunos patrones se repiten en el universo. Nuestro sistema solar es un gran ejemplo de eso. Hay una estrella central gigante y un par de planetas más pequeños que giran a su alrededor. También observas la misma disposición fuera del sistema solar, con exoplanetas que orbitan sus estrellas. Y puedes atestiguar ese principio a menor escala. Es la forma en que partículas llamadas protones y neutrones se mueven alrededor del centro de un átomo, que se llama núcleo. Entonces, imagina que tienes un montón de imanes positivos que estás tratando de apilar. Se repelen entre sí, ¿verdad? Eso es lo que se supone que ocurre con los protones en un átomo. Todos tienen carga positiva, por lo que deberían estar repeliéndose y saliendo disparados en todas las direcciones. Pero los átomos existen, así que debe haber algo que los mantiene unidos. Y eso se llama interacción nuclear fuerte. El núcleo constituye menos del 0,01% del volumen de todo el átomo, pero generalmente representa más del 99,9% de la masa del átomo. Una vez más, similar a nuestro Sol. De todas formas, esta fuerte interacción es como un tipo especial de pegamento que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo de un átomo. De manera similar, la gravedad nos impide volar fuera del suelo hacia la oscuridad del espacio. Bien, este pegamento proviene de unas partículas muy pequeñas dentro de protones y neutrones llamadas quarks. Estos pequeños tienen un tipo extraño de carga llamada color. No es como los colores que vemos a nuestro alrededor. Funciona como un código que ayuda a los quarks a mantenerse unidos dentro de sus partículas anfitrionas. Y este código también se filtra y ayuda a mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo. De alguna manera, los quarks son como pequeños que trabajan juntos para construir a los átomos que forman todo lo que nos rodea. Se dice que el Big Bang fue un momento magnífico en el que aparecieron el tiempo y el espacio. Es la historia que usamos para explicar la evolución del universo. Al principio, solo había una bola de materia muy pequeña del tamaño de un durazno, pero con una temperatura de más de 1 trillón de grados. ¡Eso sí que es calor! Pero el Bang del nombre no significa que realmente hubo una explosión en el espacio. Este punto comenzó a expandirse y el cosmos simplemente apareció en todas partes. Dio origen a átomos, moléculas, estrellas y muchos cuerpos celestes que llenaron el espacio vacío de nuestro cosmos. Básicamente, todos los elementos que nos componen se formaron en muy poco tiempo en las primeras etapas del universo, como en 1/100ª de 1 billonésimo de 1 trillón de segundo. Oh, espera, dame un segundo para procesarlo. Bien, sigamos. El crecimiento fue increíble en esa etapa. El universo se expandió exponencialmente y logró crecer en tamaño al menos 90 veces. Como yo durante las fiestas. Me encanta el chocolate. Después del Big Bang, el universo era una sopa caliente y densa de partículas, demasiado caliente para que existieran átomos. Pero 380.000 años después, se enfrió lo suficiente para que los electrones se mezclaran con los núcleos y formaran átomos. Este es un proceso que llamamos recombinación, y es lo que hizo al universo transparente. Piénsalo como si encendieras un interruptor de luz. De repente puedes verlo todo. Pero el hecho de que el universo se volviera transparente no significa que fuera brillante. Fue un periodo oscuro, porque aún no había estrellas ni galaxias, como un gran lienzo vacío esperando que algo se pintara en él. No fue sino hasta mucho después, cuando el universo continuó evolucionando, que las estrellas y otros objetos brillantes comenzaron a formarse e iluminaron la oscuridad. Y siguió evolucionando, llenándose de planetas, asteroides, galaxias y otros elementos. Bueno, esa es la historia que nos han contado durante las últimas décadas, y debo admitir que es bastante buena. Los científicos la han estudiado mucho. Observaron la radiación electromagnética residual del universo joven. Midieron la presencia de los elementos más ligeros y se dieron cuenta de que todos concuerdan con la historia del Big Bang. Las nuevas teorías no dicen que el Big Bang no haya ocurrido.
Es una buena imagen del cosmos en sus primeras etapas, pero es como un rompecabezas al que le faltan algunas piezas importantes. No podemos explicar lo que ocurrió antes del Big Bang usando nuestra física actual. Entonces, necesitamos nuevas matemáticas para explicar partes complicadas, como la llamada singularidad. ¿Recuerdas qué es? Es el punto de densidad infinita desde el inicio del Big Bang. Y ahí es donde entra la teoría de cuerdas, como una caja de herramientas superpoderosa que puede manejar la gravedad y todas las demás fuerzas combinadas. Una de las ideas que nos ha dado la teoría de cuerdas es el universo epirótico. Imagina un gran incendio que enciende otro fuego y ese fuego enciende otro fuego y así sucesivamente. Bueno, en este escenario, el Big Bang no fue el comienzo de todo. Fue solo una parte de un proceso más grande. Es la idea del universo cíclico, una montaña rusa interminable, con grandes explosiones como comienzos y grandes contracciones como finales que ocurren una y otra vez, quizá para siempre. Es como si el universo estuviera constantemente presionando el botón de reinicio, y lo hace de una manera muy divertida. Podríamos ver esta singularidad, según algunas teorías, como una sola partícula en un sistema mucho más grande, de la misma manera que un átomo está compuesto por partículas subatómicas. Y considerando todo eso, la idea dice que cada núcleo de un átomo podría tener un universo dentro de él. Así que nuestro universo entero es solo una pequeña parte de un átomo en un universo mucho más grande compuesto de átomos con más cosmos, con más átomos, con más cosmos. ¡Qué complicado! Las primeras versiones de la idea del universo cíclico todavía tenían un gran problema. No coincidían con nuestras observaciones del fondo cósmico de microondas, que es una luz fósil que muestra cómo lucía el universo cuando solo tenía 380,000 años. Entonces, en marzo de 2020, 2 físicos de Canadá publicaron un estudio que revelaba las matemáticas detrás del universo cíclico que habíamos pasado por alto antes. Si nos concentramos en el momento en que el universo se reduce a un punto increíblemente pequeño y luego rebota a un estado de Big Bang, podríamos alinearnos con nuestras observaciones después de todo. Solo que necesitamos esperar más experimentos para probar esta idea. La Gran Época Unificada. Así llamamos al tiempo en que el universo aún era joven. En ese momento, la materia y la antimateria, que son como imágenes especulares una de la otra, existían en cantidades aproximadamente iguales. Pero como son fuerzas opuestas, cuando entran en contacto, se destruyen mutuamente en una poderosa explosión, como fuegos artificiales. Esto significa que aunque la materia y la antimateria eran constantemente creadas y destruidas, de alguna manera siempre había un poco más de materia que de antimateria, lo cual es bueno porque de lo contrario no nos habría quedado nada. Con el tiempo, las partículas comenzaron a unirse y a formar cosas más complejas como átomos y moléculas. Y más tarde, se formaron estrellas que crearon elementos aún más pesados. Pero algún día, dentro de muchísimo tiempo, todas esas estrellas se apagarán. Cuando la última estrella se enfríe y se desvanezca, el universo se convertirá en un vacío oscuro, sin vida, luz ni nada de lo que conocemos o asumimos que hay. En algún momento, voraces agujeros negros devorarán toda la materia en el espacio. Al final, incluso esos agujeros negros se evaporarán en la más mínima cantidad de luz. Nuestro cosmos seguirá expandiéndose. La luz se dispersará y no podrá interactuar con nada. Así que toda la actividad del universo se detendrá. El espacio se convertirá en un vasto vacío sin estrellas, planetas ni nada más y terminará allí. O comenzará todo otra vez. Y tal vez sea entonces cuando nos volvamos a encontrar. El sistema solar está lleno de objetos misteriosos que vienen de todas partes. En octubre de 2017, investigadores de Hawái avistaron un objeto misterioso al que llamaron Oumuamua. Esto significa un visitante de una tierra lejana en hawaiano. O eso, o era una vaca realmente grande. Siguió una órbita de escape. Literalmente escapó de la atracción gravitacional de su planeta, como si lanzaras una pelota al espacio y nunca regresara. Eso significa que este objeto extraño llegó desde algún lugar fuera de nuestro sistema solar. Hubo toneladas de teorías sobre lo que era, desde un simple asteroide hasta una nave espacial extraterrestre.
Los científicos incluso pensaron que era un trozo de hielo de nitrógeno de un planeta similar a Plutón. Su extraña forma solo aumentaba el misterio. Los grandes cambios en las curvas de luz muestran que este objeto podía ser alargado, como un tubo, o más plano, como un panqueque. Era diferente de todo lo que habíamos visto antes. El Oumuamua no se comportaba exactamente como un cometa o un asteroide. Los cometas son helados y forman colas brillantes cuando pasan cerca del Sol, mientras que los asteroides son básicamente rocas y no forman colas. El Oumuamua no tiene cola ni libera gas, pero tampoco es una roca común. Su superficie es muy brillante, casi como metal pulido. Cuando pasó cerca del Sol, aceleró como si fuera un cohete. Y no fue la gravedad del Sol la que le dio al Oumuamua este impulso repentino. Los científicos no están seguros de qué lo causó. Entonces, ¿quién es este visitante misterioso? Después de años de estudio, los científicos ahora piensan que el Oumuamua es un cometa con hidrógeno congelado en su superficie. Este hidrógeno reaccionó con la luz solar, acelerando el cometa y cambiando su trayectoria. Es probable que el Oumuamua haya obtenido todo ese hidrógeno al estar expuesto a toneladas de rayos cósmicos durante mucho tiempo. A eso también le debe su agradable tono rojizo. Oumuamua era un visitante de un sistema solar joven y caótico donde las colisiones y migraciones ocurren todo el tiempo. Sistemas como estos a menudo lanzan muchos objetos pequeños. Podría haber sido expulsado por un planeta como Júpiter, cuya gravedad es tan potente que puede arrojar cosas enormes al espacio exterior. Lo mismo sucede frecuentemente con los cometas aquí. Oumuamua ya dejó nuestro sistema solar, aunque objetos similares nos visitan a veces, aproximadamente una vez al año. Para aprender más sobre estos misteriosos visitantes, los astrónomos planean enviar una sonda para perseguir a Oumuamua. Usaremos las órbitas de la Tierra y Júpiter para impulsarla lo suficientemente rápido como para alcanzar al cometa. Pero algunos de los visitantes inesperados se quedaron un poco más de tiempo. En octubre de 2019, el telescopio espacial Hubble de la NASA tomó una foto de un cometa azulado que dejaba tras de sí una estela de polvo y gas. En ese momento, ya se encontraba en el sistema solar, a unos 420 millones de kilómetros de la Tierra en algún lugar entre Marte y Júpiter. Vimos el resplandor del polvo que lo rodeaba, pero aún no podíamos ver su núcleo, ya que era demasiado pequeño. Bueno, pequeño es relativo. Mide unos 1000 metros de largo, la longitud de 9 campos de fútbol. En marzo de 2020, las imágenes del Hubble mostraron que un pequeño fragmento del cometa se desprendió del núcleo. Eso significa que el cometa está muy activo, a diferencia del Oumuamua. A medida que lo observamos más de cerca, descubrimos que el núcleo era una mezcla suelta de partículas de hielo y polvo. Su superficie también era muy común, con zonas ásperas y mantos suaves de escombros helados y polvorientos. El cometa fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov, así que recibió el nombre de cometa 2C Borisov. ¡Felicitaciones! Los científicos confirmaron rápidamente que provino de afuera de nuestro sistema solar. Este objeto ciertamente fue un turista entusiasta. Viajó a una velocidad vertiginosa de aproximadamente 177,000 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para dar la vuelta al mundo 4 veces en tan solo una hora. Esta visita fue fascinante por varias razones. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar provienen del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. El cinturón de Kuiper es una región del espacio más allá de la órbita de Neptuno. Es como un gran anillo distante alrededor del Sol, lleno de objetos pequeños y helados. Todos ellos son restos antiguos de la época en que nuestro sistema solar aún era muy joven. La nube de Oort está mucho más lejos. Es como una burbuja gigante alrededor del sistema solar, también llena de objetos helados muy antiguos. La mayoría de los cometas de periodo largo provienen de allí. Pero, ¿de dónde vino el cometa 2C Borisov? Aún no lo sabemos con certeza. Los científicos piensan que se formó en otro sistema estelar que podría ser más joven o más viejo que el nuestro. Sería raro si hubiera una tercera opción, NASA. De todos modos, podría haber sido expulsado de su sistema de origen, al igual que el Oumuamua.
Aunque el cometa 2C Borisov es demasiado pequeño para mantener su propia atmósfera, desarrolló una coma cuando se acercó al Sol. Coma es un nombre curioso para esa hermosa nube resplandeciente de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa. Se forma cuando el calor del Sol hace que el hielo del cometa se vaporice, mientras libera polvo y gas al espacio. Este fue más amigable que Oumuamua y nos dio más tiempo para estudiarlo. Como resultado, aprendimos más sobre sus características únicas y fascinantes. Por ejemplo, nunca había interactuado con otra estrella. Pero, desafortunadamente, Borisov también tuvo que irse. Ahora, está en un camino que lo llevará de regreso al espacio interestelar. Sin embargo, hay muchos más visitantes por venir y puede que hayas oído hablar del siguiente. El Gran Cometa de 1996. Así llamamos al cometa Hyakutake. También fue nombrado en honor al astrónomo que lo descubrió, Yuji Hyakutake. En una hermosa coincidencia, fue descubierto en la víspera de Año Nuevo. El 25 de marzo de 1996, este objeto pasó increíblemente cerca de la Tierra, a solo unas 0,1 unidades astronómicas de distancia, un poco más lejos que la Luna. Pasó sobre el Polo Norte. Esto lo convirtió en uno de los encuentros más cercanos con un cometa en 200 años. Era visible en todo el mundo, muy brillante y hermoso en el cielo, extendiéndose ampliamente. Y no se quedó solo una noche. Se hizo más y más visible durante marzo, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno al final del mes. El cometa recién se desvaneció por completo a finales de mayo. Es un cometa de periodo largo, lo que significa que tarda miles de años en orbitar el Sol. La última vez que nos visitó fue hace unos 17,000 años, y ahora su periodo orbital ha aumentado a 70,000 años. Pero no te desanimes, hay otros cometas que iluminarán nuestros días y noches. Además, algunos objetos espaciales prefieren quedarse por más tiempo. Hay un asteroide difícil de pronunciar llamado Ka-Epaoka-Awela. Este nombre en hawaiano significa el travieso de Júpiter. Por suerte, los científicos tuvieron piedad de nosotros y lo apodaron BZ. Oye, hablando en nombre de todos los narradores, gracias. Es un pequeño asteroide, de solo unos 3 kilómetros de diámetro. Puedes deducir por su nombre que comparte una órbita con Júpiter. Pero hay un dato interesante. Se mueve en la dirección opuesta, lo que se conoce como una órbita retrógrada. Este asteroide tan peculiar fue descubierto en noviembre de 2014. Orbita alrededor del Sol durante unos 11 años y 8 meses, a veces pasando dentro y fuera de la órbita de Júpiter. Ha sido así durante al menos 1 millón de años y seguirá igual durante 1 millón más. Pero, ¿por qué se mueve de manera tan llamativa? BZ podría ser en realidad un inmigrante interestelar. Tal vez pasó por nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años, alrededor de la época en que el Sol se estaba formando. Entonces, quedó atrapado por la gravedad, pero mantuvo su órbita opuesta. O tal vez vino de la nube de Oort. Si fue así, pues podría haber obtenido su extraña órbita del misterioso planeta 9, un planeta hipotético que se cree que existe en nuestro sistema solar mucho más allá de Neptuno. Este asteroide nos brinda información sobre la historia del sistema solar y cómo los materiales orgánicos pueden viajar hasta nosotros desde el espacio exterior. En todo caso, hay miles de objetos en nuestro sistema solar que provienen del espacio interestelar y permanecen aquí por diferentes periodos de tiempo. Pero a veces tenemos suerte y terminan enseñándonos mucho sobre lo que hay más allá del sistema solar.